Ahí estamos. Gracias. Ya, entonces vamos a compartir nuevamente. A ver, vamos a salir de aquí. Vamos a compartir. Creo que ya está. Aquí estábamos. Ya. Entonces dijimos que, en verdad, los proverbios, la mayoría son de Salomón. Hay algunos capítulos que corresponden a los sabios del tiempo del rey Ezequías. Hay dos colecciones de sabios anónimos, ¿verdad? Que se incluyeron aquí porque las verdades que ellos dijeron eh, son verdades. Toda verdad viene de Dios, ¿verdad? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que es engaño y mentira viene del padre de mentira, de Satanás. Y hay verdades que las podemos conocer o deducir a través de la razón, o bien que alguna persona sabia la dijo, como los dichos populares, ¿verdad? Que hay en el campo, nuestros abuelos, que decían algunos dichos que son verdades, pero bien dichas, ¿m? En forma sencilla, y hay otras verdades a las cuales no tenemos acceso, y aquellas verdades necesitan ser reveladas por Dios en forma sobrenatural, a través de un sueño, una visión, un ángel, etcétera. Pero en estos casos, ¿verdad? Los proverbios son verdades que Dios inspiró a algunas personas como Salomón, los sabios de Ezequías, pero también hay algunas verdades que algunos sabios las pudieron deducir y que el que compiló finalmente aquí el libro de los proverbios quiso incluir aquello porque era compatible con la verdad de Dios. Y finalmente los últimos dos capítulos, el 30 es de un sabio llamado Agur y el 31 de un sabio llamado Lemuel. ¿Mm? Bueno, el libro de Eclesiastés fue escrito enteramente por Salomón. Él vivió más o menos por el año 950 a.C. y es uno de los libros más bellos de la Biblia. Bueno, bello literariamente, pero en realidad uno de los libros más amargos, porque el libro de Eclesiastés ve todo negro. ¿M? Es deprimente un poco. El Cantar de los Cantares también es de Salomón y paradójicamente es el libro más alegre de la Biblia. ¿M? Es el libro más bello en contenido. Y tenemos el libro de Lamentaciones, que fue escrito por el profeta Jeremías por el año 586 a.C. En esa fecha fue destruida Jerusalén y él escribe ese, que pertenece a otro género, al género de las lamentaciones, de las endechas, canto fúnebre, ¿verdad? Son cantos no de alegría, no de gozo, ni de alabanza, sino cantos de lamento, ¿m? Llenos de poesía y de belleza. Bueno, vamos a decir algo un poquito más acá de estos libros. Eh, Cada libro de la Biblia tiene una estructura literaria. Uno de los, un teólogo de Antiguo Testamento, David Dorsey, hizo un comentario donde compiló las estructuras de todos los libros del Antiguo Testamento. ¿M? No todas las descubrió él, sino muchas de ellas las toma de algún otro teólogo que lo descubrió. No todas estas estructuras, digamos, son 100% válidas porque hay que analizarlas. Resulta que los autores bíblicos no nos dijeron cómo estructurar los libros, así que se va descubriendo. Y Dorsey dice que el libro de Job, bueno, esto es muy sabido y todos los comentadores lo dicen, el capítulo 1 hasta el capítulo 2 versículo 13 y el capítulo 42 del 7 al 17 está escrito en prosa, no es poesía, es prosa, narración, historia. En cambio, lo que está en el centro, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42:6, eso sí está en lenguaje poético. Podríamos decir que la mayor parte del libro está escrito en lenguaje poético, pero la introducción y la conclusión, o el prólogo y el epílogo, están escritos en un em, lenguaje narrativo, ¿ya? Porque ustedes saben que Job comienza con la historia de Job, el personaje, se dice de dónde era, cuántos hijos tenía, sus bienes materiales, su piedad, ¿verdad?
y luego se nos cuenta los sufrimientos que él experimentó. Y hay dos escenarios, uno celestial, el otro terrenal. En el celestial, los hijos de Dios, ¿verdad? Que obviamente no son humanos, están reunidos con Dios y entra Satanás como representante de este mundo y cuando Dios le dice con qué derecho se presenta en el cielo, le dice que él viene de rodear la tierra y de andar por ella. Eso es una forma de decir, yo ando por donde quiera en la tierra porque me pertenece. Eh, con esto quiere decir que en la tierra todo el mundo le sirve a él, todo el mundo se goza en el pecado. No hay nadie en la tierra que quiera a Dios o su gobierno. Entonces Dios le responde, pero ¿no has visto a mi siervo Job? Y allí entonces comienza el sufrimiento para Job, porque Job es puesto a prueba. A Satanás se le permite traerle sufrimiento porque Dios quiere demostrar a través de Job que no todos los que le sirven en la tierra o no todos los seres humanos, eh, digamos, están de acuerdo con Satanás y su gobierno, sino que todavía queda gente que sirve a Dios. Satanás le dice, sí, es verdad, pero Job lo hace por interés, porque tú lo bendices, porque lo tienes colmado de bendiciones, lo has prosperado, lo proteges. Job no serviría a Jehová de balde. Entonces el principio que está detrás es que la única forma de servir a Dios es por interés, por retribución. Job es un buen cristiano porque está retribuyendo a Dios en lo que Dios le bendice y por otro lado lo hace por interés para que Dios lo siga bendiciendo. No hay altruismo, no hay amor genuino. Eso es lo que plantea Satanás. Y luego tenemos toda la historia, ¿verdad? Y finalmente la historia de la recuperación de Job, cómo Job vuelve a prosperar y, y nos muestra, ¿verdad? O termina con un final feliz. Ahora, dentro de la parte poética hay diálogos, ¿verdad? Primero entre Job y sus... primero hay un, digamos, una reflexión, un soliloquio, diríamos, de Job, donde él lamenta su desgracia, ¿verdad? En el capítulo 3. Hay otro soliloquio en el capítulo 28 donde él exalta la sabiduría divina y dice que la sabiduría prácticamente es una persona divina. Este capítulo sirve en un sentido cristológico y también tiene un diálogo o digamos, un soliloquio en el capítulo 38 42 o más bien aquí es un diálogo, ¿verdad?, con Dios. Eh, y de los capítulos 4 al 27 es un diálogo entre Job y tres de sus amigos. ¿Mm? Y estos amigos plantean un argumento, porque la pregunta de este libro sapiencial es ¿de dónde viene el dolor? Y ellos le dicen a Job que si él está sufriendo es consecuencia de algo malo que hizo, porque Dios solo trae sufrimiento sobre el malvado y al bueno lo bendice. Y Job entonces se defiende de los tres amigos en tres ciclos de diálogos, diciendo que él no ha hecho nada para merecer ese castigo, y reclama su inocencia. Y es interesante que el argumento de los amigos es el mismo de Satanás sin darse cuenta. Los amigos supuestamente representan a líderes religiosos que están planteando o están visitando a un enfermo y le están tratando de convencer que se arrepienta de sus pecados para que Dios lo perdone y lo restaure. Pero el enfermo dice que él no está recibiendo el castigo de un pecado. Y los amigos interpretan que al afirmar esto Job está culpando a Dios de injusto, pero sin saberlo están repitiendo el argumento de Satanás. Ellos dicen que Dios no puede castigar a Job de balde, no puede castigarlo si es bueno,
porque el trato de Dios con el ser humano es meramente retributivo. El que hace lo bueno es bendecido por Dios y el que hace lo malo es castigado por Dios. Dios no puede bendecir por gracia. Es un argumento antigracia y el argumento de Satanás también es antigracia. Como Satanás dice que Dios no puede amar a Dios en forma genuina si no es por interés, los amigos dicen que Dios no puede bendecir en forma genuina solo por amor. Dios lo hace por interés. Dios busca, a través de sus bendiciones, retribuir a alguien que le está obedeciendo. ¿Mm? Vemos que esto es lo opuesto a la epístola de los romanos, ¿m? En el Antiguo Testamento. No es lo que nos dice el libro, sino que es lo que dicen los amigos de Job y Satanás. Y luego de que Job exalta la sabiduría, hay otro ciclo de diálogos de Job con Eliú. ¿M? Y Eliú, a diferencia de estos tres, es joven y él dice, bueno, eh, tal vez Dios no está castigando a Job por los pecados que haya cometido. Puede ser verdad. ¿Por qué no creerle? Tal vez Job es bueno, pero quizás Dios lo está castigando por los pecados que va a cometer en el futuro, para prevenir que se aparte de él. O sea, esto están hablando de medicina curativa y esto está hablando de medicina preventiva. Pero nuevamente Job se defiende y dice que Dios no actúa así y reclama e invoca a Dios y dice, yo no entiendo por qué sufro y las respuestas de ustedes no me satisfacen. Reclamo que Dios se aparezca y me dé una respuesta. Y todo el mundo raja las vestiduras diciendo cómo puede exigir que venga Dios a darle una respuesta. Pero Dios baja en un torbellino y le dice, Job, vengo a responder tus preguntas. Y aquí está el diálogo de Dios con Job, los capítulos 38 al 42, pero Dios no le dice que existe un Satanás, no le dice que hay un juicio en el cielo, no le dice, digamos, por qué existe el sufrimiento, sino que Dios le da una clase de biología. Le habla de cómo el misterio de los cielos, la profundidad del mar, le habla de los animales pequeños, los animales grandes, el leviatán, del avestruz, del caballo. Y una vez que Dios termina de dar la clase de biología, Job dice, ahora entiendo todo. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y Dios le exige después la parte en el epílogo, la parte narrativa, que haga un sacrificio por sus amigos y luego que Job hace el sacrificio, su enfermedad desaparece completamente y Dios lo prospera y lo bendice mucho más de lo que era al principio. Esa es la trama del libro de Job, que enseña verdades teológicas fundamentales para comprender el Evangelio. ¿M? Bueno, y en Job, por supuesto, vemos al sufriente que sufre inocentemente, ¿verdad? Como Cristo, el Mesías, pero ese Job que tendrá mucho más después nos representa la segunda venida del Mesías cuando el Mesías venga en gloria, ¿cierto? Todos los libros del Antiguo Testamento están anunciando el Mesías. El libro de los Salmos tiene 5 libros, o está dividido en 5 libros, agrupados así. Fíjense que el primer libro termina en el Salmo 41, el segundo en el 72, el segundo en el 89, 106 y 150. Y si ustedes se fijan en estos salmos finales, hay alabanzas, lo que se llama doxología. Pablo termina sus cartas con una breve doxología, que es una alabanza a Dios, para gloria de Dios nuestro, o alguna frase similar. Estos salmos 41, 72, 89 y 106 terminan con una doxología porque no solo el salmo, ¿verdad?, está terminando como salmo particular, sino que está dando término a toda una sección. Y el Salmo 150 no tiene una doxología al final, sino que todo el salmo es doxología. Yo creo que este salmo es bien conocido, ¿verdad? Que dice alaben a Jehová con panderos, alaben a Jehová con danza, alaben a Jehová. Y bueno, finalmente dice todo lo que respira alabe a Jehová.
La alabanza a Dios debe ser con todo tipo de instrumentos y debe ser todo ser creado por Dios. Es la doxología que cierra el libro completo de los Salmos. No se sabe por qué los autores inspirados dividieron el libro en 5 libros, pero se piensa que lo hicieron así porque los Salmos sería como una segunda Torá, un segundo Pentateuco. Así como el Pentateuco tiene 5 libros, así los Salmos también tienen 5 libros. Bueno, Proverbios tiene una introducción doble, la introducción más larga de los libros de la Biblia, tiene una conclusión doble también, y tiene un desarrollo donde están la primera colección de Salomón del día al 22, luego las palabras de los sabios en el centro y finalmente más proverbios de Salomón del 25 al 29. Esa es la estructura que propone Dorsey. ¿M? Bueno, Proverbios es muy interesante porque más allá de hablar de la sabiduría, en el libro de los Proverbios la sabiduría pasa a ser un ente, un ser. Y lo que dice de la sabiduría en el capítulo 8 de Proverbios se puede aplicar perfectamente a Cristo. Y el prólogo de Juan, del Evangelio, en el capítulo 1 de Juan, toma muchas declaraciones de Proverbio 8 que son dichas en relación a la sabiduría y las aplica a Cristo. Pablo a los Corintios dice que Jesucristo es sabiduría de Dios. Así que el libro de los Proverbios destaca este aspecto. Vamos a pasar y después les diré algo más de Proverbios. Eclesiastés, Dorsey pone esta estructura. eh, el título está en tercera persona, la conclusión también. Luego está todo el resto del libro, ¿verdad? Que lo divide en 7 partes y el centro sería esta sección donde habla de temer a Dios. Y temer a Dios es el principio de la sabiduría, según Proverbios. ¿M? Bueno, miren, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastés. Busquémoslo, por favor. Si alguien lo tiene, capítulo 1, versículo 1. Amén. Eclesiastes capítulo 1, verso 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces el 2, por favor. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidades de vanidades, todo es vanidad. Ya. Así comienza el libro, ¿verdad? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Seguramente ustedes han leído Eclesiastés alguna vez y se han dado cuenta que la palabra vanidad aparece muchas veces en el libro. Aparece 28 veces. ¿M? Es el libro de la Biblia que más veces utiliza la palabra vanidad. Vanidad se transforma con un estribillo de cada sección del libro. Y repetirla 2 veces, vanidad de vanidades, en el idioma hebreo es el superlativo. Superlativo se refiere a lo mayor, lo más grande. En la mayoría de las lenguas existen los adjetivos, digamos, positivos, en grado positivo. Los adjetivos son las características de alguien. ¿Cómo calificamos algo? Por ejemplo, podemos decir bonito, feo, grande, chico, etcétera. Esos son adjetivos. Y los adjetivos existen en grado positivo, en grado comparativo y en grado superlativo. Por ejemplo, si yo digo que una flor es bonita, bonita sería el adjetivo en grado positivo. Pero si yo digo que esa flor es más bonita que la otra, eso es grado comparativo. Estoy comparando y estoy diciendo que es más bonita, ¿verdad? Pero el grado superlativo en castellano terminan ísimo o ísima. Yo diría, no diría que la flor es bonita, diría que es hermosísima. Y con eso quiero decir
que es la flor más hermosa de todas las flores del mundo. No solo es más bonita que las otras que están alrededor, sino que es la más bonita de todas las flores que puedan existir. Esos son los tres grados: positivo, comparativo y superlativo. En el hebreo, el superlativo se repiten dos veces las palabras, la misma palabra se repite dos veces, la primera en singular, la segunda en plural. Por ejemplo, en castellano, en la Biblia tenemos nosotros que hay un lugar santo y un lugar santísimo, ¿verdad? Y santísimo, en castellano, ísimo, es la terminación del grado superlativo. Al decir que es el lugar santísimo, estamos diciendo que es el lugar más santo de la tierra. Es más santo incluso que la primera parte del santuario, que sería lugar santo. Y en hebreo se dice Kodesh Kodashim, literalmente santo de los santos. Apocalipsis dice que Jesús es el Rey de Reyes. ¿Y qué quiere decir cuando dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Que es el más grande de todos los reyes y el más grande de todos los señores. ¿Mm? En este caso, en hebreo es la palabra vanidad es Hebel y acá dice Jabel, Jabalim, que literalmente sería vanidad de vanidades. Pero la traducción mejor no es tanto la palabra vanidad, ¿m? Porque la palabra Hebel significa vaho, ni siquiera es vapor, es simplemente vaho, es como ese pequeño vaho que, cuando en invierno amanece frío y cuando sale el sol sale como un pequeño vaho que apenas se ve y se difumina rápidamente, desaparece. Eso en hebreo se llama Hebel, que dura muy poco. Incluso es algo que nosotros ni siquiera podemos atrapar, porque no es algo sólido. Tampoco es algo duradero, es algo efímero. Entonces, ¿cómo traducir vanidad de vanidades? Algunos dicen que se debiera traducir como un vacío intenso. Otros dicen que se debiera traducir como la nada. Otros dicen que se debiera traducir como algo vano, completamente vano. Y el asunto es que este libro lo escribió el rey Salomón, el hombre más rico de la tierra, el hombre más sabio de la tierra, el hombre que tuvo más bienes, más de todo lo que cualquier ser humano podría anhelar, pero él dice que la vida es completamente vana, en superlativo. Y después de utilizar 28 veces la palabra vano o vanidad en el libro, termina en la misma forma con un superlativo en el capítulo 12, versículo 7. Si ustedes lo ven, allí, el 12:7, vuelve a repetir: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y el 12:7 eh, termina de describir qué es la vida, y la vida la describe como un camino a la muerte. En el 12:1 comienza a describir, ¿verdad?, desde la juventud y va aumentando, mostrando el envejecimiento, el deterioro, y compara el palacio donde él está, lo compara con un ser humano, con la vida humana. Entonces, así como cuando se pone el sol se va oscureciendo, compara las ventanas con la vista. La vista se va deteriorando con la edad. La cocina, en la cocina del palacio hay unas ancianas que tienen piedras de moler trigo para preparar el pan. Y esas piedras, que son muy sólidas, se van gastando y quebrando con el tiempo. Y esas piedras de moler las compara con las muelas, con nuestra dentadura. Y dice que así como se gastan las muelas, se gasta nuestra dentadura y comenzamos a perder dientes. Eh, y mira por la ventana el jardín y ve el almendro florecido. Y el almendro florece color blanco o rosado muy pálido. Entonces el almendro lo compara con las canas, pero al mismo tiempo el almendro es el primer árbol en florecer una vez que pasa el invierno.
Entonces Salomón va tomando cada elemento que él puede mirar dentro de su palacio a través de las ventanas y lo va comparando con parte de la vida humana. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que se rompa la piedra de moler, antes que se oscurezca el sol tras las ventanas, antes que florezca el almendro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Describiendo la muerte. Finalmente termina en la muerte, ¿verdad? Que el hombre va a su destino, ¿verdad? Y dice que los endechadores, los que cantan cantos fúnebres, van llevándolo y finalmente la vida se acaba, el polvo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces el libro comienza, ¿verdad? Y termina con este superlativo diciendo que todo es vanidad. Pero en el fondo, ¿verdad? Salomón reconoce que no todo es vanidad, porque él está en búsqueda de lo no vano. Él ve que nada tiene sentido en este mundo, que todo tiene un goce pasajero. Y él dice que experimentó todas las cosas en el bien y en el mal, como buen cristiano y como mal cristiano. Él apostató, dice que él eh, acumuló riquezas, pero todo esto era vanidad. Él acumuló títulos y conocimientos y fue admirado, pero todo esto era vano, era pasajero, no le daba un gozo permanente. Dice que él tuvo muchas mujeres, pero todo eso era un placer momentáneo. Dice que él probó con el vino, el alcohol, ¿verdad? Las fiestas, pero todo era un placer momentáneo. Y él estaba en búsqueda desesperada de lo eterno. Y finalmente dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Entonces el temor a Jehová es la clave, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés y lo nombra como tres, cuatro veces dentro del libro. En el centro está allí, ¿verdad? En el centro del poema. Y al final el libro termina diciendo que el fin de todo el discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos porque es el todo el hombre. Así que este libro de Eclesiastés es un bello libro, a pesar de lo negativo del contenido, porque el autor que busca en forma digamos, desesperada, lo eterno, no encuentra lo eterno en nada de este mundo, en ningún logro, en ninguna cosa que se pueda alcanzar, pero sí existe aquello que no es vano, aquello que es permanente. Lo eterno existe y lo eterno está en Dios. ¿M? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Cantar de los Cantares. Miren, el Cantar de los Cantares es uno de los libros más bellos de la Biblia. El Cantar de los Cantares se llama así porque lo dice en el versículo uno. Si ustedes leen Cantar de los Cantares, capítulo uno, versículo uno, si alguien lo puede leer, por favor. Bien, profesor, dice Cantar de los Cantares, dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Gracias. El libro comienza así. Cantar en hebreo es shir y Cantar de los Cantares shir hashirim. ¿Y qué sería este adjetivo? ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Grado positivo, comparativo o superlativo? Superlativo. Exacto, ¿verdad? Porque está repetida dos veces la palabra. Así como hay un libro que es Vanidad de Vanidades, hay otro libro que es Cantar de los Cantares. Hay un lugar que es Santo de los Santos y hay un Cristo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí tenemos otro superlativo, pero fíjense que es lo contrario a Proverbios, perdón, a Eclesiastés, porque Eclesiastés, él describe todo en forma muy tétrica, amarga, triste, nada tiene sentido, todo es pasajero, pero aquí en Cantar de los Cantares la vida es un cantar. Todo trae gozo, todo tiene deleite, todo es bello. Un simple pajarito
una flor, un animal del campo, el rocío, etcétera. El canto de la tórtola en, en el libro de Eclesiastés anuncia la muerte. El canto de la tórtola acá anuncia la primavera. O sea, es algo completamente opuesto. ¿M? Santiago dice que el que está alegre canta alabanzas y justamente el autor de este libro es un autor que está completamente alegre y feliz, pero el autor de Proverbios es una persona completamente amargada y triste. ¿M? Em, Fíjense que los tres libros de Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son libros que costó para que los judíos los aceptaran dentro del canon como libros inspirados. Y costó también que el mundo católico en los primeros siglos los aceptara y posteriormente en el tiempo de la Reforma de Lutero, costó que los aceptaran. ¿Y por qué? Porque los contenidos son un poco raros. Por ejemplo, Proverbios aparentemente nos enseña justificación por obras. El justo se salvará, el impío se perderá. Aquí parece que en Proverbios no hay gratuidad, aparentemente, ¿verdad? Pareciera que fuera en contra de lo que nos dice Pablo. Por otro lado, el libro de Eclesiastés es un libro que pareciera que no tuviera esperanza y cuestiona todo. Incluso llega a cuestionar a Dios. Alguien dijo que el libro de Eclesiastés pareciera que lo escribió un ateo en vez de un religioso. Y el libro de Cantares, algunos han dicho que es un libro erótico. Y es un libro que exalta explícitamente la sexualidad y el placer carnal, ¿verdad? Lo que otros libros de la Biblia combaten. Por ejemplo, Salomón describe a su amada desnuda, describe sus muslos, sus pechos, y cuando dice su ombligo, en el idioma hebreo en realidad es su parte íntima. ¿Mm? Y bueno, y varias otras cosas que en la traducción en castellano no se pueden notar en forma explícita, pero que en el idioma hebreo al leerla claramente está hablando del acto sexual. ¿Mm? Entonces algunos dicen, ¿cómo podríamos aceptar estos libros como inspirados? ¿Por qué dejarlos en la Biblia como palabra de Dios? Proverbios que aparentemente enseña justificación por obras, Eclesiastés que aparentemente cuestiona a Dios y Cantar de los Cantares que aparentemente exalta la sexualidad. Y bueno, hay algunos teólogos, yo tengo acá algunos, uno de los grandes comentadores de Cantares es Gianfranco Ravasi, es un sacerdote, pero domina mucho el género poético y yo he leído varios de sus comentarios, son bastante buenos. Y aquí tengo a Fray Luis de León. Resulta que los judíos la aceptaron dentro del canon, entre otras cosas, porque Cantar de los Cantares lo miraron en forma simbólica o alegórica. Ellos no lo tomaron en forma literal. Dijeron, bueno, el libro de Cantares no habla del amor entre Salomón y la Sulamita, sino que está hablando del amor entre Jehová e Israel. El esposo o el novio es Jehová y la novia es Israel. Entonces, de esa manera le dieron un sentido religioso. Y luego el mundo cristiano, desde los primeros siglos, los primeros comentadores, le dieron un sentido también alegórico, diciendo que cuando habla del esposo o novio, no es realmente un hombre con deseos carnales, sino que es Cristo. Y la novia es la iglesia. Y así, hasta el siglo XIII-XIV, todos los comentarios del Cantar de los Cantares, tanto judíos como cristianos, eran alegóricos. Ninguno daba una interpretación literal al texto. Hasta que apareció Fray Luis de León, que escribió un comentario bíblico del libro de los Cantares y lo interpretó literal. Él dijo aquí no es una alegoría, aquí está hablando del amor entre un hombre y una mujer, literalmente. Y
En segundo lugar, se puede aplicar a Cristo y la Iglesia, pero el sentido primario es un hombre y una mujer. Y bueno, él fue condenado a cadena perpetua por la Inquisición, por escribir este libro del Cantar de los Cantares y decir que el lenguaje es literal. Así que fíjense ustedes, interesante esta historia, ¿verdad? Y dentro de los teólogos modernos, algunos dicen, miren, algunos dicen que Proverbios es una antología de poemas hierogámicos. ¿Qué es esto? La hierogamia era la prostitución sagrada en los templos paganos del antiguo Cercano Oriente, donde para adorar a los dioses había que tener símbolos fálicos y habían sacerdotisas que eran rameras y el adorador tenía que tener sexo allí con las rameras para adorar a los dioses, porque estos dioses simbolizaban la fertilidad y para poder tener campos fértiles que dieran mucho fruto, había que hacer orgías prácticamente en los templos. Y mientras ellos tenían estas relaciones con las prostitutas sagradas, tenían que cantar estos cánticos hierogámicos. Hierón significa templo y gamos significa matrimonio o relación hombre-mujer. Entonces los poemas hierogámicos eran los cantos que se cantaban en los templos paganos cuando se tenían este tipo de adoración. Así que algunos dicen que Cantares sería como una colección de estos poemas de adoración al culto del sexo. ¿M? Eh, Obviamente esos comentadores no son conservadores, sino que son del grupo de los críticos. Patricio, Bueno, entre el mundo cristiano se conoce mucho sobre las sacerdotisas que eran parte de estos templos paganos, ¿cierto? Y ajá, se conoce también de estas orgías, estas fiestas que se realizaban en honor en algún dios, o sea, en honor a algún tipo de dios, ¿cierto? Pero lo ujú. que nunca se menciona es que qué pasaba con estas sacerdotisas, que a lo mejor no sabemos qué número eran, pero qué pasaba con estas sacerdotisas, porque me imagino que cuando estas quedaban embarazadas, me imagino yo que había harto aborto provocados por estas sacerdotisas. Y por último, podríamos pensar que a lo mejor si es que existían realmente estos abortos y estas relaciones sexuales descontroladas, también era como un tipo de sacrificio de estos seres abortados en honor de estos dioses paganos. ¿Se podría interpretar también de esa manera? Bueno, es posible, pero especularíamos. No, no hay, yo por lo menos no he encontrado información qué pasaba cuando quedaban embarazadas o qué se hacía con esos niños. No me atrevería a especular, pero es posible que lo hayan usado para los mismos sacrificios de los niños. ¿M? Bueno, eso es lo que dicen algunos, pero otros teólogos, incluso críticos, al analizar el lenguaje del libro del Cantar de los Cantares, se descarta de que sean poemas hierogámicos, porque ustedes ven que a pesar de que Salomón fue el que construyó el templo, en ninguna parte habla de un templo de adoración, de sacerdotes o sacerdotisas o de ídolos. Está completamente ausente. O sea, inventar que esto es una alegoría espiritual de Cristo y la Iglesia, o inventar que son poemas hierogámicos, no es lo que nos dice el texto. El texto está hablando de un hombre y una mujer que se aman y no es un hombre que va a un templo a tener relaciones con distintas prostitutas sagradas, sino que solo hay una Sulamita y solo hay un Salomón. ¿Mm? Y hay otros detalles más, digamos, cuando se analiza el texto hebreo, no está la palabra templo, no está la palabra sacerdote, no está la palabra sacrificio, nada del lenguaje cúltico. O sea, esto no corresponde a algo relativo a un culto, sino que esto es algo completamente diferente. Bueno, otros dicen que es la celebración al amor libre. Es como una oda al sexo libre.
porque aparentemente el Salomón y la Sulamita se encuentran en el campo y tienen intimidad. Se encuentran en la pieza de su madre y tienen intimidad. Se esconden por allí, por las callejuelas, tienen intimidad. Así lo interpretan algunos. La interpretación más común es la alegórica, ¿verdad? Que representa o a Jehová e Israel o a Cristo y la Iglesia. Y algunos católicos, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, lo interpreta como un trío amoroso. En este caso, la Sulamita está enamorada de un campesino, pero Salomón se fija en la Sulamita y la toma como esposa, pero ella sigue amando al campesino y no ama a Salomón. El sufrimiento de ella no está en que hayan otros, ¿verdad?, que le hagan daño, sino que el sufrimiento está en que tiene que casarse con Salomón amando a un campesino. Pero tampoco, ¿verdad? Cuando uno lo analiza en hebreo, tampoco es lo más correcto. Lo más correcto es que es el amor de un hombre y una mujer. Ahora, lo que coinciden casi todos los comentadores es que el Cantar de los Cantares es como una colección de distintos poemas, porque parece como desordenado. De pronto hay algo que está hablando de una cosa, después aparece otra temática, ella lo describe a él, de pronto él no está y lo llama, y parecía que estaba, luego habla de una boda, después se salta a otra escena, la procesión de los carros de Salomón, luego él aparece, luego no está, entonces de pronto estar en el campo, de pronto en un palacio. Entonces muchos dicen que aquí lo que tenemos son distintos poemas que existieron y que alguien los juntó, ¿m? Y que no tienen una armonía. Sin embargo, en la década de los 80, un teólogo que fue mi profesor descubrió la estructura literaria. Pero antes yo les quiero comentar, porque los teólogos también dicen que pareciera muy difícil que un solo autor escribió tres libros tan distintos. Como el mismo Salomón escribió un libro tan amargo como Eclesiastés y un libro tan alegre como El Cantar, o un libro que pareciera que habla de justificación por obras en Proverbios, y por otro lado un libro que parece tan sabio, tan observador, ¿verdad? Y con tantos principios y máximas sabios, y sin embargo en Cantar es como un adolescente, ¿verdad? Que no piensa en otra cosa que la intimidad. Y por otro lado, en el libro de Eclesiastés es completamente pesimista. O sea, pareciera que son distintos autores. Pero miren lo que dice un rabino, Rabí Jonatán, dice, cuando un hombre joven canta canciones de amor, Cantar de los Cantares. Cuando un hombre se hace adulto, enuncia máximas de vida, Proverbios. Cuando un hombre es viejo, habla de la vanidad de las cosas, Cogelet. Cogelet es la palabra hebrea para Eclesiastés. O sea, lo que postula este rabino es que el mismo Salomón escribió los tres libros, pero el libro de Cantar lo escribió cuando él era joven y estaba enamorado de su primera esposa. En cambio, Proverbios lo escribe cuando ya es adulto, tiene madurez y puede reflexionar acerca de la vida. Y Eclesiastés lo escribe en la vejez cuando estaba próximo a la muerte y puede contemplar todo lo que ha logrado y darse cuenta que nada de eso se llevará. Entonces trata de aferrarse de lo único eterno que pueda encontrar. Y yo creo que es una buena respuesta para confiar, ¿verdad?, en lo que los mismos libros están afirmando, que son escritos por Salomón. Bueno, Cantar de los Cantares, en cuanto a números, tiene 1250 palabras hebreas, que representa el 0,42% del Antiguo Testamento, es decir, ni siquiera un 1% ni un 0,5%. Es un libro muy pequeñito, son 4700 letras en hebreo. En la Edad Media, siglo XIII, se lo dividió en 8 capítulos y en el siglo XVI en 117 versículos. Tiene 43 hapax legomenon. Los hapax legomenon, o en plural legómena, es una expresión teológica que se refiere a palabras que aparecen solo una vez en toda la Biblia. Eh, el libro de Cantares tiene un récord. Es el libro que tiene un porcentaje mayor de palabras que aparecen solo una vez en toda la Biblia. 43 palabras hebreas
no aparecen nunca más en el libro, aparece una sola vez y tampoco aparece nunca más en el resto de la Biblia. Eso lo hace más difícil traducirlo. Yo lo traduje del hebreo cuando recién me gradué de teología y, y la verdad es que me costó muchísimo, pero no sabía que era el libro más difícil de traducir. Ahora, en cuanto a lo literario, eh, como la poesía está dividida en versos que se llaman monostiquio, que son dobles, tienen dos semistiquios o dos medios versos. Los versos completos son 111 desde el versículo 2 donde comienza el poema, hasta el 415 donde termina la primera mitad, y tiene exactamente 111 versos desde el 5.2 hasta el 8.14. Eso es interesante. Y queda como centro los versículos 4.16 al 5.1, que es el clímax de este libro, ¿m? Que tiene una estructura quiástica. Esta estructura la descubrió el doctor William Shea en la década de los 80. Él lo publicó allí en una revista en Alemania. Él es norteamericano, o era, falleció. Él era arqueólogo, teólogo y médico. Y él enseñó, bueno, enseñó teología en Estados Unidos y en Argentina. Yo estudié en Argentina con él. Y bueno, él propone esto, mire. Él se da cuenta de que hay frases que se van repitiendo. Por ejemplo, el deseo de la esposa por el esposo que aparece al principio, aparece también al final, el deseo de la esposa por el esposo. Aparece nombrado Salomón en el versículo 2 y Salomón también es nombrado al final, en el 8:12. Ella habla de su propia viña y también al final habla de su propia viña. Menciona la plata, al final también menciona la plata y todo en forma como devolviéndose. Esto significa quiasmo, paralelo invertido. Después menciona sus pechos y también aquí menciona sus pechos. Hay una evaluación favorable de ella y aquí hay una evaluación desfavorable de ella. Y termina esta estrofa mencionando el cedro y aquí esta estrofa comienza mencionando el cedro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 8 estrofas. La primera y la última, ¿verdad? Son paralelas. La segunda y la penúltima son paralelas. La tercera y la antepenúltima son paralelas. Y la cuarta es muy breve, solo el verso 16 y es paralelo con el capítulo 5 versículo 1. Y yo quiero que leamos el capítulo 4. Vamos a leer un poco antes para entender el contexto. Leamos desde el 14 al 16, por favor. Si alguien lo puede leer. Efesios 4:16 Sí, 4, 14 al 16 leamos. dice el 14, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuentes de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven austro. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Ya. Fíjense que en esos versículos, eh, él la describe a ella como un huerto. No sé si será en qué versículo que dice huerto cerrado, fuente sellada. Tal vez está en el 13 por ahí, porque yo justo El 12 no. El 12 a ver qué dice. dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Ya. Siga leyendo desde el 12 hasta el 15. A ver. El 13, tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. El 15, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano.
Ya. Fíjense que en esa estrofa, eh, en el 3:11 dentro de esta estrofa se describe la boda. Y aquí es la noche de boda, la noche de bodas. Entonces él la describe en forma poética con un huerto, pero su amado es un huerto cerrado, fuente sellada. O sea, nadie ha bebido de su agua, nadie ha comido de sus frutos. Y la compara con paraíso de granados. La granada en el antiguo cercano oriente era símbolo de fertilidad, porque cuando uno abre la fruta está llena de semillas. Entonces esas semillas simbolizan fertilidad. Cada semilla puede dar un árbol. Eh, y después la compara con nardo, azafrán, distintos perfumes. Por lo tanto, en este poema, él está invitando a los cinco sentidos a disfrutar de la belleza de la amada. Porque hay perfumes, ¿verdad? Flores que dan perfume, el olfato, hay sabores, ¿verdad? Hay colores, las flores tienen distinto color, hay texturas. En otras palabras, es una invitación a que los cinco sentidos participen de la noche de bodas. Y en el 16 habla ella. A ver, leámoslo de nuevo, por favor. El 16. Levántate, Aquilón, y ven austro. Soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Fíjense que, bueno, Aquilón austro es el viento, viento del norte, viento del sur. Ella está diciendo que vengan los vientos del norte y del sur, que soplen sobre su huerto y que le den la entrada al amado. Y venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. O sea, es una invitación al sexo. Lo está invitando a que pueda comer y saborear aquello que ella ha guardado y que nadie ha probado. Y el versículo 5:1 es la respuesta del amado. ¿Lo leo? Por favor, 5:1. 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Ya. Entonces, la mitad del verso está hablando del amado. Dice, yo he venido a mi huerto, esposa amada mía, he comido mi mirra, mi panal, mi miel, etcétera. O sea, ha disfrutado lo que ella ha guardado para él y que él ha conservado para ese momento. Y después está el coro que dice, comed amigos, bebed en abundancia. O sea, esta relación se está probando porque ellos llegaron vírgenes al matrimonio. O sea, al revés de ser un libro de amor libre o de prostitución sagrada, este libro es un poema al matrimonio monógamo, incluso en el Antiguo Testamento cuando existía la poligamia. Aquí hay un amado y una amada. Y el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje édenico nos recuerda el Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva. Y justamente como Adán le pone su esposa, le pone varona, él se llama Ish, ella será Isha. Salomón a ella le llama Salomona, porque Sulamita es el femenino de Salomón. Shelomó es el nombre de él y ella es Shulamit, es el femenino. Es como la media naranja, ¿verdad? Y bueno, en general, este poema del Cantar de los Cantares está lleno de belleza, ¿verdad? Y tiene colores, sabores, paisajes, es toda una combinación, además de, digamos, de las características propias de la poesía hebrea. Posteriormente, en el 2021, otro teólogo, basado en la propuesta de William Chea, encuentra esta estructura o la bosqueja de esta forma, que yo la puse aquí, la copié tal cual en inglés, no la traduje, pero él también se da cuenta, lo mismo que Chea, que estas frases se repiten de principio a final, haciendo como una estructura en paralelos invertidos, dejando ahí el centro, la invitación al jardín y por parte de él la entrada al jardín. ¿Mm? Bueno, esa es la última. A ver, yo me iba a detener en alguno de los otros libros, me parece.
No creo, me faltó hablar del Cantar de los Cantares. Bueno, la estructura literaria, William Chea, yo se lo voy a presentar, fue mi profe. Ahí estábamos en una clase, le pedí que nos sacáramos una foto. Él también descubrió la estructura del libro de Lamentaciones. ¿M? Lamentaciones tiene, ¿cuántos capítulos? Tiene cinco. ¿M? Y el capítulo uno con el capítulo, Estaba joven, ¿perdón? estaba bien joven, el profesor allá, harto años menos. Sí, décadas atrás, sí. Tenía más pelo. Bueno, Claro. Lamentaciones tiene cinco capítulos y también es un quiasmo. El capítulo uno es paralelo con el 5, el 2 con el 4 y el 3 es el centro. Y cada capítulo tiene 22 versos. Fíjense el capítulo uno, ¿cuántos versos tiene en total de Lamentaciones? Yo no puse ningún esquema aquí, pero vean ustedes en su Biblia cuántos capítulos tiene. Voy a dejar de compartir. Lamentaciones. El capítulo uno, ¿cuántos versos tiene? 22. 22. ¿Y cuántos tiene el 2? 22, ¿Y cuántos tiene el 3? 66, 66. ¿Y cuánto tiene el 4? 22, ¿Y cuánto tiene el 5? 22. Ya. ¿Se dan cuenta que cada capítulo tiene 22 versos, pero el del centro, en vez de tener 22, tiene 66? 76. Claro, miren, yo voy a compartir ahora la Biblia hebrea para que ustedes la miren acá. Esta es una enciclopedia que tiene la Biblia hebrea, pero quiero destacar lo siguiente, miren. Este es el capítulo uno de Lamentaciones. Voy a correr esto porque no me deja ver. Este es el capítulo uno. El verso uno comienza con Eijá. Eijá es el lamento. Es como decir, ay, no sé cómo lo traduce en español. ¿Me siguen o no? Es la partícula. Bueno, comienza con Eijá y esta primera letra es la primera letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo no tiene vocales, tiene solo consonantes y tiene 22 consonantes. Entonces cada verso o monostiquio comienza con una letra. La alef es la primera letra. El segundo verso aquí comienza con la bet, que es la segunda letra del alfabeto. El verso 3 comienza con la gimel, que es la tercera. Estos se llaman poemas acrósticos. ¿M? En total son 22. Lo mismo el capítulo 2, el 4 y el 5. Pero el capítulo 3 que está en el centro es diferente. Miren, el versículo uno comienza con Aleph. La Aleph es como una X. ¿La ven? Ahí, donde yo estoy marcando. Bueno, no sé si estará muy chico la letra. ¿La ven o no? Patricio, ¿la puedes ver? Esa primera letra que es como una X, donde estoy Sí, apuntando. sí, ¿Sí? Bueno, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. El segundo verso también comienza con la misma letra, la Aleph. ¿Lo ven? El verso 2. sí, se ve. Ya, y el verso 3 también comienza con Aleph. Los tres primeros comienzan con Aleph y fíjense los tres siguientes, 4, 5 y 6 comienzan con Bet, que es esa. Es como una C al revés. Los tres siguientes comienzan con la Gimel, que es esa letra. Entonces el capítulo uno, capítulo 2 tienen 22 versos cada uno, porque cada verso comienza con una letra distinta del alfabeto hebreo desde la Aleph a la Tau. Los capítulos 4 y 5 también tienen 22 versos, pero el capítulo 3, que es el centro, en vez de tener 22, tiene 66. 66 es múltiplo de 3, 3 veces 22. 22, 44, 66. Porque tres versos comienzan con Aleph, tres con Bet, tres con Gimel, hasta la Tau. Y todo el libro de Cantares
es un libro de sufrimiento, de endecha, relata miserias, destrucción, muerte, pero los versículos centrales del capítulo 3 hablan de la misericordia de Jehová. O sea, el centro de todo este libro es la misericordia que Dios tiene aún en los momentos más difíciles. ¿M? Entonces, vamos a dejar de compartir. Los libros poéticos del Antiguo Testamento son verdaderas obras de arte, no solamente en el contenido, sino también en la forma. ¿M? Los autores bíblicos emplean todo tipo de figuras literarias, belleza, verso, ¿verdad? Acrósticos, quiasmos, para entregar un mensaje de parte de Dios. Y podemos decir que el libro de Eclesiastés nos prepara para la muerte y reconoce que más allá de la muerte hay una esperanza. ¿M? Y Salomón murió, pero murió con esperanza. El libro de Cantares nos dice que la sexualidad Dios la creó, pero la creó para que se use dentro de un contexto, el contexto del matrimonio, ¿m? Con la bendición divina. El libro de Job nos dice que el sufrimiento es real y nosotros lo vamos a experimentar, pero nos dice que el sufrimiento tiene un fin. ¿Y cuál es el otro? Bueno, Job, Proverbio, Eclesiastés, Lamentaciones, habla de el sufrimiento, la aniquilación, pero exalta la misericordia de Dios. Y los salmos, ¿verdad? Nosotros los conocemos. Los salmos tienen muchos géneros y dentro de todos estos libros podemos decir que el centro es el Mesías. ¿M? En los tres libros sapienciales, dentro de los poéticos, que son Job, Proverbios y Eclesiastés, bueno, solo se los comento. Yo escribí un artículo, pero se los voy a comentar en forma muy breve. En Job yo veo el atrio del santuario. En Proverbios veo el lugar santo y en Eclesiastés veo el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Job habla del sacrificio, cómo un hombre es sacrificado hasta lo máximo, siendo perfecto y recto, como el cordero, que debía ser perfecto y sin mancha. En Proverbios vemos cómo vivir en santidad, ¿verdad? Porque el sabio es como o el justo es como aquel que ha alcanzado la santidad en el lugar santo. Y Eclesiastés nos enfrenta al juicio. Y justamente en el lugar santísimo era donde se ejecutaba el juicio en el día de la expiación. Entonces podemos ver que hay mucha luz en estos libros, hay mucha teología también, hay doctrina y por sobre todo está Cristo. Cristo brilla en cada uno de estos libros poéticos. Bueno, ese es un resumen, un panorama de los libros poéticos. ¿M? Cuando ustedes los lean, pueden leerlo, ¿verdad? Teniendo estos antecedentes y no necesitamos recurrir a lo que piensan los críticos de cuestionarlo o decir que son, digamos, libros prácticamente paganos, sino que cuando lo estudiamos de forma profunda nos damos cuenta de que aquí brilla Cristo como en cualquier otro libro de la Biblia. Esa sería la clase de los libros poéticos. ¿M? Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención, alguna consulta? A lo mejor voy a recomendar en algo que a lo mejor siempre se está dando, que igualmente el material queda ahí en el WhatsApp, ¿cierto, Mauricio? Sí, Sí, yo lo comparto sí. aquí con Patricio y Patricio se los comparte a ustedes. Ya. Ujú. Amén. Muy buena clase, ¿qué quiere que le diga? Digamos, en una como que perdí el hilo, pero estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Amén. Entonces vamos a pedirle al profesor que cierre la clase con una oración. Ya, oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa, porque en cada página de la Escritura brilla Cristo y vemos que el Antiguo Testamento no es algo que pasó de moda, no es algo antiguo, sino que es algo muy vigente. Los principios que están allí son necesarios para tu iglesia hoy. Necesitamos, Señor, volver al cantar de los cantares, de poder ver la sexualidad no como
algo prohibido, como algo negativo, sino como una bendición tuya que nos diste desde la creación para disfrutarla dentro del marco del matrimonio y en el contexto del amor. Y también, Señor, podemos ver que la sexualidad tampoco es un amor libre, no es vivir en parejas, no es cambiar de parejas, sino que es el amor entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. También, Señor, en Eclesiastés tú nos enseñas que la muerte no es la salida, que la muerte no es una bendición, sino que la muerte, Señor, es un fin, es un enemigo, y que la verdadera esperanza está más allá de aquello, está en la resurrección que Cristo nos dará. También, Señor, vemos que el sufrimiento, que es algo que todos experimentamos, el sufrimiento de Job ilustra los sufrimientos de Cristo, pero al mismo tiempo, Señor, nos da la esperanza de que Cristo volverá en gloria y nos dará o compartirá esa gloria con nosotros. Y los salmos, Señor, nos enseñan que podemos alabar al Mesías, que las alabanzas que están allí, Señor, nos enseñan doctrina y esas alabanzas son usadas en el Nuevo Testamento, Señor, para enseñar las verdades del Evangelio. Te pedimos que tú bendiga a todos tus siervos que están aquí presentes, que puedan tener un ministerio poderoso, Señor, en tu palabra. Ojalá que motivemos a nuestras iglesias para que lean tu palabra y que tus instrumentos aquí puedan ser los canales que los guíen en la forma correcta de interpretar. Te lo pedimos, te lo agradecemos por los méritos de Jesús. Amén. 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 Hermanos apreciados, quedan entonces cordialmente invitados para la próxima semana, el día lunes, a la hora de siempre, las 20 horas. Que el Señor les guarde, les bendiga y nos estamos viendo Dios mediante. Buenas Amén. noches, gracias a Buenas todos. noches.